Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque prepárense, porque la bomba que tenemos para ustedes hoy es de esas que te dejan sin aliento. Agárrense de sus asientos. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Andy Rafael y Kerem Bürsin. Esos dos, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n en senu con diéresis al cap, y que aunque su relación superíndice 3n terminu superíndice 3, siguen generando olas de pasión superíndice 3n y curiosidad en todos nosotros. Y es que chicas, chicos y todo el mundo, hoy les voy a revelar todo, como lo oyen, todo sobre un mensaje que Andy le envió superíndice 3 a Kerem. Un mensaje que, según en nuestras fuentes, los dejaron completamente emocionados. Agárrense de sus asientos, porque esto se pone bueno. Pero que se pongan CU superíndice 3 modos porque esto va para largo. Pero antes de empezar con este chismecito jugoso, quiero recordarles algo súper importante, si son nuevos por AQ, o incluso si ya son parte de esta gran familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se imaginan la cantidad de contenido exclusivo, chismes calientitos y noticias de última hora que tenemos preparados para ustedes. Además si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, no se perderá ni absolutamente nada. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gusta lo que oyen, porque su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor de lo mejor. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Y prepárense para el mega chisme. Como saben, la relación superíndice 3n entre Andy y Kerem fue un verdadero cuento de hadas, un romance que nació superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3n, y que traspasó superíndice 3 la pantalla. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable, y todos, absolutamente todos, caímos rendidos ante su encanto. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos de complicidad, eran la prueba evidente de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Eran tal para cual. Y cuando confirmaron su relación superíndice 3n, el fandom explotó superíndice 3 de felicidad. Era como si hubieran hecho realidad el sueño más menos o de millones de personas en todo el mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes y reinas de las redes sociales, los embajadores del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después copyright de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la distancia física, la presión superíndice 3 en medio tica y quizás, algunas diferencias personales que no pudieron superar. Y finalmente la noticia que nadie quiere ahora se confirmó superíndice 3, Andy y Kerem han terminado su relación superíndice 3n. El mundo se vino abajo. Fue un golpe duro para todos sus fans, que no podían creer que ese amor tan puro y genuino hubiera llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción superíndice 3n. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en secreto, aunque las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos de que era por diferencias irreconciliables, otros que era por la presión superíndice 3n medio tica, y otros que era por incompatibilidad de agendas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, solo ellos dos. Pero el hecho es que se separaron, dejando un vacío enorme en el corazón superíndice 3n de sus seguidores. Y desde entonces, tanto Andy como Kerem han seguido sus caminos por separado. Han continuado con sus carreras profesionales, han explorado nuevas oportunidades y, aparentemente, han dejado atrás esa etapa de sus vidas. Andy se ha enfocado en nuevos proyectos actorales, consolidando su carrera como una de las actrices cotizadas de Turquía. Kerem por su parte ha diversificado sus actividades incursionando en la producción superíndice 3n y explorando nuevos horizontes creativos. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de su relación superíndice 3n sigue vivo en la memoria de sus fans, que aún sueñan más menos han con una posible reconciliación superíndice 3n. La esperanza es lo último que se pierde. Y es que como dicen por ahí, donde hubo fuego cenizas quedan. Además la química que existió entre ellos era tan fuerte que muchos se niegan a creer que se haya extinguido por completo. Y es aquí donde entra en juego el famoso mensaje que Andy le envió superíndice 3 a Kerem. ¿De qué copyright se trata este mensaje? ¿Cuál es su contenido?
QU copyright motivo superíndice 3 a ande a enviárselo a Kerem despu copyright ese de tanto tiempo. Prepu rense, que la respuesta a estas preguntas los dejaron boquiabiertos. Esto es un bombazo. Según nuestras fuentes, este mensaje fue enviado hace apenas unas semanas, en un momento en el que ambos se encontraban en diferentes partes del mundo, enfocados en sus proyectos profesionales. Ande estaba filmando una nueva serie en Turquía, mientras que Kerem se encontraba en Estados Unidos, trabajando en un proyecto cinematográfico. Al parecer, Ande sintió superíndice 3 la necesidad de contactar a Kerem, de abrir su corazón superíndice 3N y de expresarle algo que tenía guardado en su interior desde hace mucho tiempo. Una especie de catarsis emocional, una necesidad imperiosa de comunicarse con la persona que una vez fue tan importante en su vida. Pero, ¿le es el contenido exacto de este mensaje? AQ es donde las cosas se ponen aún muy interesantes. Porque aunque no tenemos el texto completo del mensaje, hemos podido averiguar algunos detalles clave que nos permiten hacernos una idea de lo que Ande le quiero a decir a Kerem. Estamos hablando de detalles exclusivos, información superíndice 3N de primera mano. Al parecer, el mensaje de Ande era una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y esperanza. Nostalgia por los buenos momentos que vivieron juntos, por las risas, las aventuras y el amor que compartieron. Arrepentimiento por los errores que cometieron, por las palabras que no dijeron y por las oportunidades que dejaron pasar. Y esperanza, su esperanza de que al buen Edúa puedan volver a conectar, a reconstruir lo que perdieron y a darse una nueva oportunidad. Un mensaje cargado de emociones encontradas, un torbellino de sentimientos que Ande no pudo contener mudese. Según en nuestras fuentes, Ande le expresó superíndice 3 a Kerem lo mucho que lo había estado más menosado, lo importante que había sido en su vida y lo arrepentida que estaba de que las cosas no hubieran funcionado entre ellos. Le dijo que siempre lo recordaría con cariño más menos, hoy que valoraba mucho el tiempo que pasaron juntos. También copyright le confesó superíndice 3 que a veces se preguntaba qué copyright hubiera pasado si hubieran tomado decisiones diferentes, si hubieran luchado por su relación superíndice 3N. Le hablo superíndice 3 de los recuerdos que aún la atormentaban, de los momentos felices que a veces la hacían sonreír y otras veces la hacían llorar. Pero lo importante de todo es que Ande le dejó superíndice 3 la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N. Le dijo que aunque entiendo a que ambos estaban en momentos diferentes de sus vidas, no descartaba la posibilidad de que en el futuro sus caminos pudieran volver a cruzarse. Le dijo que creía en el destino y que confiaba en que si estaban destinados a estar juntos, el universo encontrará la manera de unirlos de nuevo. Una declaración superíndice 3N audaz y sincera, una muestra de valentía y vulnerabilidad que revela la profundidad de los sentimientos de Ande. Esto es como una escena de una película romántica. Imagúnense la reacción superíndice 3N de Kerem al recibir este mensaje. Debe haber sido una mezcla de sorpresa, emoción superíndice 3N y confusión superíndice 3N. Después copyright ese de tanto tiempo, recibir un mensaje de Ande confesándole sus sentimientos y abrió copyright dándole la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N, debe haber sido algo abrumador. Un shock emocional que lo debe haber dejado sin aliento. Pobre Kerem, no me imagino lo que debe haber sentido. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿CU superíndice 3 mo respondió superíndice 3 Kerem al mensaje de Ande? Lamentablemente no tenemos información superíndice 3N precisa sobre la respuesta de Kerem. Nuestras fuentes nos han dicho que Kerem respondió superíndice 3 al mensaje de Ande, pero no han podido averiguar el contenido exacto de su respuesta. Es un secreto bien guardado. Sin embargo, basándonos en lo que sabemos sobre la personalidad de Kerem, podemos inferir algunas cosas. Kerem siempre ha sido un hombre muy educado, respetuoso y considerado. Por lo tanto, es muy probable que haya respondido al mensaje de Ande de una manera amable y cordial, agradeció copyright dándole por sus palabras y expresó, dándole sus propios sentimientos. Es un caballero en toda la extensión superíndice 3N de la palabra, un hombre de principios y valores. Es posible que Kerem también copyright N le haya confesado a Ande que con diéresis copyright L también copyright N la ha estrau más menosado, que también copyright N valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que también copyright N se ha preguntado qué copyright hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Quizú ese hasta le haya dicho que a UN la ama.
Pero también copyright N es posible que Kerem haya sido muy cauteloso, que haya evitado hacer promesas o generar falsas esperanzas, teniendo en cuenta que ambos estu N en momentos diferentes de sus vidas y que una reconciliación superíndice 3N será un proceso complicado y delicado. Kerem es un hombre maduro y sensato, consciente de las responsabilidades que implica una relación superíndice 3N. En definitiva, la respuesta de Kerem sigue siendo un misterio. Pero lo que sabemos es que el mensaje de Ande ha removido viejas emociones y ha reavivado la esperanza de muchos fans que su más menos han con una reconciliación superíndice 3N. La llama del amor sigue ardiendo. Pero la historia no termina aquí, mis amores. Porque después copyright ese de este mensaje, según en nuestras fuentes, ha habido otros contactos entre Ande y Kerem. Llamadas teléfono superíndice 3 nicas, mensajes de texto, incluso, se rumorea, una videollamada secreta. Esto se pone cada vez más interesante. Al parecer, ambos han estado tratando de reconstruir la comunicación superíndice 3N, de entenderse mejor y de evaluar las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N. Ahora bien, ¿qué copyright dicen los círculos cercanos a Ande y Kerem? Pues bien, según algunos amigos de Ande, la actriz estuvo dispuesta a darlo todo por Kerem. Estuvo convencida de que con diéresis copyright, él es el amor de su vida y que no quiere dejarlo escapar. Por otro lado, algunos amigos de Kerem afirman que el actor estuvo muy confundido. Le preocupa que una reconciliación superíndice 3N pueda afectar sus carreras profesionales y que la presión superíndice 3N mediática sea demasiado intensa. Y aquí es donde ustedes entran en juego, mis amores. Porque quiero saber qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? ¿Creen que el amor puede superar todos los obstáculos? Quiero escuchar sus opiniones. Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan opinar sobre este chisme jugoso. La opinión superíndice 3N de todos es importante. En resumen, hoy hemos explorado la historia de amor entre Ande Rafael y Kerem Bürsin, su ruptura y el misterioso mensaje que Ande le envió superíndice 3 recientemente a Kerem, lleno de nostalgia, arrepentimiento y esperanza. Aunque la respuesta de Kerem sigue siendo desconocida, este mensaje ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Además, hemos conocido algunos detalles exclusivos sobre los contactos posteriores entre Ande y Kerem y sobre las opiniones de sus círculos cercanos. Una historia llena de intriga, emoción superíndice 3N y pasión superíndice 3N. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 traerles esta información superíndice 3N. Recuerden que todo lo que les he contado se basa en información superíndice 3N de nuestras fuentes, pero que al final del día son solo rumores y especulaciones. La verdad verdadera solo la saben Ande y Kerem. Asu que tomemos todo esto con pinzas y esperemos a ver qué copyright sucede en el futuro. La vida siempre nos sorprende. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por compartir sus opiniones conmigo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y ahora antes de irme, quiero recordarles que no olviden darle un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de ese, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y por supuesto du copyright geme sus comentarios aquí abajo con dome copyright les pareció superíndice 3 este chisme jugoso y si creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme.